Dios te bendiga, querido hermano, este día que te traemos la palabra de Dios, hermano. Recibí un cordial saludo allá donde tú te encuentras. Este día, hermanos, vamos a traer la palabra de Dios, hermano, que está en el libro de San Juan, capítulo 5, del versículo del 2 al 9. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera, hermano. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de la oveja, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. En esto hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba allí un hombre que ya hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado allí, supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición y le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta al estanque cuando el agua se agita. Mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y dice la palabra de Dios en el versículo 9: al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y se echó a andar. Cuando leemos, hermano, esta palabra, hermano, que dice que el Señor Jesús, hermano, desciende, hermano, a este estanque, hermano. Dice que había una multitud de enfermos, hermano, en ese lugar. No era casualidad, hermano, de que Jesús descendiera, hermano, a este estanque de Betesda, hermano, donde dice la palabra de Dios, hermano, que había mucha gente enferma, hermano. Había muchas personas necesitadas, hermano. Pero me llama la atención, hermano, en esta porción, hermano, que dice que ya hacía un hombre que tenía 38 años, hermano, intentando buscar un milagro, hermano. Y aquel hombre le dice a Jesús, hermano, de que cuando él quiere descender al agua, pues hay otro que baja antes que él, hermano. Ya que esta palabra, hermano, dice, hermano, que un ángel descendía cada año, hermano, aquel estanque y movía las aguas, hermano. Y cualquiera que entraba a las aguas quedaba sano, hermano. Pero este hombre, hermano, tenía 38 años llegando a ese lugar, hermano. Era insistente, hermano. Yo no sé, querido hermano, cuáles son esas áreas en tu vida, hermano, que llevas tiempo luchando, hermano. Yo no sé, querido hermano, si eso es, hermano, el alcoholismo, hermano. Quizás lo has intentado muchas veces, hermano. Quizás has luchado con eso, hermano, pero no has podido, hermano. No te des por vencido, hermano. Sigue buscando, querido hermano, que el que busca haya, querido hermano. Yo no sé, querido hermano, cuál es la condición, hermano, en la cual te encontrás, querido hermano. Pero no es casualidad, querido hermano, de que Jesús llegó a ese lugar, querido hermano. El Señor está interesado, hermano, en hablarte a tu vida, hermano, en hablarte a tu corazón, hermano. Quizás han pasado muchas cosas a tu alrededor, hermano. Quizás ha habido momentos, hermano, que ya no tenés fuerza para seguir hacia adelante, hermano. Quizás, hermano, hay situaciones en tu vida, hermano, que las ves reflejadas a diario y en tu vida, hermano. Y esto tiene que ver, hermano, con los problemas, hermano. Tiene que ver con las situaciones, hermano. De la casualidad que Jesús, hermano, descendiera a ese lugar, hermano. Recuerde, querido hermano, de que en una cierta ocasión, hermano, los fariseos le decían al Señor, hermano, que por qué se reunía, hermano, con gentiles, hermano, con personas, hermano, que enfermas, hermano, espiritualmente, hermano. Me encanta esa palabra que Jesús les dice, hermano.
que Él vino a los enfermos, hermano. Porque los sanos no necesitan médico, hermano. Y por eso que esta palabra, hermano, cuando yo la estaba estudiando, hermano, puedo ver algo, hermano. Puedo ver un hospital, hermano, en este estanque, hermano. Muchos enfermos, hermano. Pero había un hombre que tenía muchos más años, hermano. Y su fe no le había abandonado, hermano. Seguía buscando ese milagro, hermano. Hoy el Señor, hermano, te está hablando a tu vida, hermano. No sé cuál es la condición en la que tú te encuentras, hermano. Este paralítico llevaba 38 años, hermano, intentando obtener su milagro, hermano. Porque esto se trata de fe, hermano. Esto se trata de creer, hermano. Esto se trata de avanzar, hermano. Quizás las circunstancias te van a hablar lo contrario, hermano. Quizás tus fuerzas te van a hablar lo contrario, hermano. Quizás vas a creer, querido hermano, que no vas a poder avanzar, hermano. No vas a poder pasar ese proceso, hermano. Y dice la palabra de Dios, hermano, que Él da fuerza al cansado, hermano. Levanta al menesteroso, hermano. Cuida de la viuda, hermano. Cuida del extranjero, hermano. Hace mención, hermano, de lo más necesitado, hermano. Porque así nos ha encontrado el Señor, hermano. No sé cuáles son, hermano, esas situaciones con las que tú estás luchando, hermano. No sé cuáles son esas situaciones, hermano, que están atormentando tu vida, hermano. Quizás estás cansado, hermano, de luchar. Quizás ya te quedan pocas fuerzas, hermano. Pero en esa situación difícil, hermano, es cuando viene la palabra del Señor a tu vida, hermano. Porque el Señor está tan interesado, hermano, en que tengamos un encuentro con el Señor, hermano. Creyendo en lo sobrenatural, hermano, en lo que no se mira, hermano. En lo que para los hombres, hermano, es locura. Para el que cree todo es posible, hermano. Y si tú crees una palabra, hermano, el Señor te la concederá, hermano. Quizás, hermano, las cosas no te salieron bien, hermano. Hiciste planes quizás y no salieron, hermano, como tú creías que tenían que salir, hermano. Y es porque Dios tiene otro plan diferente para tu vida, hermano. Quizás estás cansado, hermano, de seguir hacia adelante, hermano. De buscar, hermano, esa palabra, hermano, que viene de lo alto, hermano. Dios tiene un plan para tu vida, hermano. Dios tiene un plan maravilloso, hermano. Dios no se da por vencido, hermano. Hay otra historia, hermano, que dice la palabra de Dios, hermano, que había una mujer, hermano, que llevaba más de 12 años, hermano, con un flujo de sangre, hermano. Ya se había gastado todo lo que la medicina, hermano, podía hacer por ella. Ya no había respuesta, hermano. Ya se había gastado todo lo que ella tenía en médicos, hermano. Ya sus recursos se habían terminado, hermano. Y dice la palabra de Dios, hermana, que aquella mujer se fue por los suelos, hermano. Se arrastró, hermano, hasta llegar a tocar el manto de Jesucristo, hermano. Y dice la palabra de Dios, hermano, que aquella mujer quedó sana automáticamente, hermano. Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha sido el que me ha tocado? Porque poder salió de mí. El Señor sabe, querido hermano, cuando a alguien le toca por fe, hermano. Cuando alguien crea la palabra, hermano. No hay, hermano, no te puedes quedar sin respuesta si tú no buscas esa palabra que el Señor tiene para ti, hermano. Qué maravilloso, hermano. Qué poderosa es la palabra, hermano. Dice primera de Pedro 2:24, hermano,
que ya fuimos curados por sus llagas, hermano. Ya fuimos curados, hermano, de toda enfermedad, hermano. Enfermedad de muerte, hermano. Enfermedades espirituales, hermano. Enfermedades, hermano, del alma. Y la muerte eterna, hermano. Por sus llagas fuimos curados. Primera de Pedro 2:24, hermano. Isaías capítulo 53 dice, hermano, que Él llevó todas nuestras enfermedades, hermano. Todas. Pero ¿cuándo, hermano? Cuando nos atrevemos a creer. Cuando nos atrevemos a seguir hacia adelante, hermano. Sin importar lo que pase a tu alrededor, hermano. Porque a los que aman a Dios, hermano, todas las cosas nos ayudan a bien, hermano. Hay propósitos que no los vamos a comprender, hermano. Hay situaciones, hermano, que no las vamos a comprender, hermano. Pero te digo, hermano, que Dios tiene propósito para sus hijos, hermano. Todo nos ayuda bien, hermano. Él cargó toda enfermedad, hermano. Solo es cuestión de atrevernos a creer, hermano. Para el que cree, todo es posible, hermano. Todo. Todo lo que pidas en mi nombre, dijo Jesús, el Padre os los concederá. Porque ¿qué padre? Dijo Jesús. Su hijo le pide pan y él da piedras. ¿Qué padre sería eso, hermano? ¿Qué padre sería, querido hermano, el que no tiene cuidado de tu vida, hermano, de tus necesidades? Servimos a un Dios maravilloso, hermano. Servimos a un Dios de poder, hermano. Servimos a un Dios, hermano, que aún en las situaciones más adversas, hermano, de tu vida, Él sigue teniendo el control, hermano. Y nunca lo va a perder, hermano. Nunca se dará por vencido, querido hermano. Porque Dios tiene un propósito, hermano, en nuestra vida. Quizás este paralítico, hermano, de esta historia se pudo dar por vencido, hermano. Cualquiera pudo haber dicho, ya no sigo hacia adelante. Pero mira, hermano, el paralítico tenía, hermano. Tenía fe que un día, hermano, iba a poder llegar al estanque, hermano. Fueron 38 años, hermano. Era necesario que Jesús descendiera, hermano, a ese estanque, hermano. Para hablarle a aquel hombre, ¿quieres ser sano? Señor, antes, cuando yo intento, Señor, otro baja antes. No te preocupes, hermano. No te preocupes, que el Señor lo conoce. Dios conoce tus lágrimas, hermano. Dios conoce esas situaciones, hermano, que quizás por la noche has llorado, hermano. Quizás han sido, hermano, noches interminables, hermano. Quizás has pasado años pidiéndole un milagro al Señor, hermano. Quizás has estado pidiendo por tu familia, hermano. Quizás has estado pidiendo por un hijo, hermano. Quizás por una enfermedad, hermano. Quizás por un diagnóstico, hermano. El Señor lo conoce, hermano. ¿Sabes qué hizo el paralítico, hermano? Le quiso decir a Jesús, no hay quien me empuje. No hay quien me lance al estanque. Y Jesús solo le hace una pregunta. ¿Quieres ser sano? Es maravilloso, hermano. Yo no sé, hermano, si este día el Señor está pasando, hermano, en tu lugar, a tu casa, donde tú te encuentras, hermano. Te está diciendo el Señor, ¿quieres ser sano? Solo cree. Para el que cree todo es posible, querido hermano. Todas las cosas nos ayudan a bien, hermano. Todas. Cada situación, hermano, va creando esa fe en nuestro corazón, hermano. Hasta que un día, hermano, recibamos la palabra, hermano. Dios es Dios de pactos, hermano.
Y no olvida el pacto que ha hecho con sus hijos, hermano. Solo cree. Sigue buscando, hermano. No te des por vencido, hermano. No dejes, hermano, que ese problema, hermano, te haga creer que es grande, hermano. Porque más grande, hermano, fue lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario, hermano. No hay precio con que pagar, hermano. No podemos pagar, hermano, ese sacrificio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, hermano. No solo sanó nuestras enfermedades, hermano, sino que nos hizo libres, hermano. Sigue creyendo, querido hermano. A los que aman a Dios, hermano, todas las cosas les ayudan a bien. Que el Señor te bendiga, querido hermano. Nos vemos en un próximo video, hermano.